Vamos a empezar a presentar porque si no nos vamos a atrasar mucho y ya me está doliendo la garganta ya. Uy. He hablado mucho y ya me duele la garganta. Ya. Vamos a presentar. Grabar primero. Ya, ahí estoy grabando. Y ahora voy a presentar el Power. Ya. Cualquier cosa que no entiendan, chiquillos, me preguntan por favor porque me voy a ir ultra rápido. ¿Ya? Bueno, acá en la pantalla tengo como, lo encontré bonito, por eso lo puse, microbios que nos infectan. Acá arriba tenemos las levaduras, ¿cierto? Aquí tenemos algunos trepanosomas que pertenecen estos dos a los protozoos, virus y bacterias. Esos son los que vamos a reconocer, ¿cierto? Los que nos causan infecciones, los organismos que nos infectan, y acá no tenemos, bueno, los gusanos porque son más grandes y los podemos detectar, bueno, los huevos no, pero no están acá los, ¿no es cierto?, los helmintos. Ya. Acá está representado un dibujo que están algunos glóbulos blancos, ¿cierto? Los del sistema inmune innato y los del sistema inmune adaptativo. Y acá tenemos la forma en que reconocemos a los microbios, que estructuras que son comunes a todos los microbios que se llaman PAM, ¿cierto? Que eran los patrones. Patrones significan moléculas que se repiten en todos los microbios y que todos son iguales. Los patrones asociados a microorganismos patógenos, los PAM. O tenemos los DAM, que son patrones de moléculas asociadas a lesiones, es decir, cuando yo tengo una injuria en un tejido o un daño, ¿no es cierto? Este tejido empieza a liberar ciertas moléculas, interleucinas, proteínas de diferente tipo, ¿no es cierto? Y esas proteínas que el cuerpo también reconoce para saber que el cuerpo tiene un daño o una lesión se llaman DAMs, ¿ya? DAMP-S. Aquí vamos a ver que los microbios, ¿cierto?, para ser reconocidos, tienen que expresar en la superficie expuesta, qué sé yo, en la membrana plasmática, en la pared celular, en los flagelos, es decir, ciertas estructuras que están en la superficie del microbio tienen que ser reconocidas por nuestros sistemas de defensa, tanto innatos como adquiridos. Por lo tanto, esas moléculas que se llaman antígenos, ¿cierto? Los antígenos tienen otras moléculas más pequeñas que se llaman epítopos, y son los epítopos, en buenas cuentas, los que tienen un sitio de unión con el anticuerpo, con la estructura o el receptor de la molécula, la cual los va a reconocer. ¿Ya? Entonces, si no lo entendieron muy bien, aquí les puse otra diapositiva para después cuando estudien, ¿cierto? Ojalá que estudien, ¿cierto? Eso es como lo que siempre el profe quiere. El epítopo, ¿ya? El epítopo, ¿no es cierto?, también se le llama determinante antigénico porque es el que va a causar que la molécula o la célula, ¿no es cierto?, del sistema inmune la reconozca. Es una porción más pequeña de este antígeno. No es el antígeno completo el que reconoce el sistema de defensa, sino que son las moléculas características del antígeno, que se llaman epítopos. Por ejemplo, acá les voy a hacer un zoom. Acá tenemos el antígeno completo, pero si ustedes se fijan es solamente la parte del epítopo, esta que está acá abajo, la que se une con el anticuerpo. Esta es la porción de esta molécula, que es una molécula glucoproteína que la producen los linfocitos B, que en esta sección solamente, ¿no es cierto?, que es la sección variable o que va a cambiar porque tenemos diferentes tipos de anticuerpos para diferentes tipos de microbios, no solamente uno como estandarizado para todos, sino que cada anticuerpo es capaz de reconocer un microbio en específico, pero lo que reconocemos del microbio no es el antígeno completo, sino que es esta parte que sobresale y que tiene como un calce dentro de esta estructura variable que sería el epítopo. ¿Ya? Ok. Los microbios también, o los microbios, no solamente los microbios, sino que, por ejemplo, sustancias que podrían causarnos daño, como por ejemplo una droga, ¿no es cierto?, o una estructura de alguna planta, ¿no es cierto?, o algún componente químico, una toxina, que yo me podría ingerir. Si esta toxina, droga o pedazo de planta o molécula fuese tan pequeña que no sea captada por el sistema inmune, se llama apteno. Los aptenos son de un tamaño muy chico y generalmente, ¿no es cierto?, ellos solamente reaccionan como determinante antigénico, es decir, provocan una reacción inmunológica cuando se unen a otras moléculas mayores que son propias del individuo huésped, que se llaman transportadoras o carrier. Y ahí pueden desencadenar una respuesta inmunitaria.
Y acá tenemos algunos ejemplos, porque le busqué hartos ejemplos porque no entendía mucho la diferencia entre apteno y epítopo, por lo tanto yo creo que con estos ejemplos ustedes van a entender también. Por ejemplo, aquí hay un ácido que se llama peniciloico y que si ese ácido se une a proteínas de nuestro suero, del suero del plasma sanguíneo, ¿cierto? Va a causar una reacción de alergia. Por ejemplo, proteínas de la saliva de la pulga por sí solas son aptenos, pero si ese apteno se une al colágeno de nuestra piel, nos va a causar, por ejemplo, picazón o alergia. O ciertos componentes de la planta de la hiedra por sí sola es un apteno, pero si se une al colágeno de la piel, qué sé yo, por contacto, va a causar una reacción dermatológica. ¿Se entiende? Es decir, la molécula más la otra porción transportadora que pertenece al huésped puede causar una reacción antigénica, pero esta molécula es muy pequeña para ser considerada o captada por las proteínas que tenemos nosotros o por los receptores de nuestras células si vienen solas. ¿Se entiende? Ok. Ahora, ¿cómo se reconocen nuestras células? Ahí está la pregunta de arriba. O sea, ¿cómo, no es cierto, el sistema inmune reconoce que la célula es mía o reconoce que no la va a atacar? Bueno, así como los microbios tienen estas proteínas, estos glucolípidos, estas moléculas en la superficie, las células de nuestro cuerpo tienen también unas proteínas que las caracterizan, o receptores, ¿cierto? O en este caso nos vamos a llamar el complejo antígeno leucocitario humano, que es HLA, o también que se conoce como el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Este complejo mayor de histocompatibilidad viene determinado por ciertos genes que son polimórficos, dice acá el apunte, son poligénicos y codominantes, es decir, ¿qué significa que sean polimórficos? Que presentan muchos alelos en la población diferente, por lo tanto, ni una persona tiene, ¿no es cierto?, un complejo de histocompatibilidad igual a otra persona, ni siquiera un hermano, a no ser que sea un gemelo idéntico. Poligénico, ¿por qué? Porque es un conjunto de genes que están en el cromosoma 6, como ustedes ven en la infografía, y que se relacionan entre sí. ¿Cómo, no es cierto?, para producir estas proteínas que van a formar parte de este complejo mayor de histocompatibilidad. Y son codominantes porque en cada célula se expresan los dos alelos del mismo gen, no solamente uno, ¿cierto? Son codominantes. Es como cuando veíamos en genética que un individuo podía tener, por ejemplo, manchas café y manchas blancas, ¿cierto? Los dos genes se expresan, los dos alelos del mismo gen se expresan a la misma vez. Bueno, estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad están ubicados en el cromosoma número 6. Eso es como un dato solamente. Ahora, si nosotros queremos comparar la inmunidad innata adaptativa con la específica, tenemos dos formas de hacerlo, porque se los voy a mostrar aquí. Espérense, me equivoqué. Tab, aquí, ¿cierto? Por ejemplo, tienen en el libro, este es el libro de cuarto medio, y aquí ustedes en la página 272 van a encontrar un paralelo entre la inmunidad innata y la adaptativa. Por ejemplo, vamos a ver algunas cosas como estas nomás, para que usted, aquí por ejemplo sale la definición de lo que es un antígeno, pero aquí esto es interesante. En la inmunidad innata, ¿no es cierto?, las células del sistema de defensa tienen un tipo de receptor que se llama PRR. Este receptor PRR reconoce a los PAM, es decir, a estos patrones moleculares que tienen todos los microbios, y vienen determinados genéticamente por genes que están en la línea germinal, es decir, que van a estar en todas las células de defensa, van a estar estos genes porque son como, vienen como de paquete o los traemos estructurales, ¿ya? No cambian, son iguales. En cambio, los receptores que están en los receptores de las células T y los B se llaman TCR y BCR y están codificados en genes de la línea somática, es decir, cada célula tiene la oportunidad de tener sus propios genes para establecer esos receptores, es decir, son específicos. ¿Ya? Ok, vamos a salirnos de acá y volver a la presentación. Aquí y vamos acá. Veamos lo que nos dice acá, perdón chicos, aprieto el clic y hago otra cosa. Bien, acá. Por ejemplo, aquí también tenemos un paralelo entre una y otra, y acá nos habla, por ejemplo, de la especificidad o la especialidad de los receptores. Por ejemplo, acá dice, frente a estructuras compartidas por clases de microbio o patrones moleculares asociados a microbios patógenos, que son los PAMPs. Es decir, si ustedes se fijan, acá le están poniendo el ejemplo un microbio y otro microbio.
Y estos tres microbios comparten una molécula igual, ¿cierto?, que los caracteriza, es decir, estos son los patrones moleculares asociados a estos microbios. Y por lo tanto, las células de defensa del sistema inmune innato tienen los mismos receptores para esos patrones, es decir, los PRR. Y son iguales en todas las células porque todos estos microbios tienen los mismos patrones moleculares. En cambio, el sistema inmune adaptativo, para cada microbio, ¿cierto?, que tiene moléculas diferentes, sabe reconocer con sus receptores de membrana cada uno de estos microbios porque cada uno de estos receptores son especializados en reconocer que... Espérense un momentito. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ay, me asusté. Se me había desconectado el micrófono, niños. Estoy igual como el caballero del reclame que se puso a llorar. No, yo no me voy a poner a llorar, pero ya, se me desconectó, me moví y se me desconectó, perdón. Voy a volver atrás. La primera parte de la especialidad, ¿la entendieron? Sí, profe. Ya, súper. Ahora, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos en los receptores, ¿cierto? Los receptores, esto es acá lo mismo, ¿cierto? Reconocemos patrones y los receptores acá igual. Las células del sistema inmune innato, estamos hablando, me estoy refiriendo a macrófagos, células dendríticas, ¿no es cierto?, neutrófilos, esas células que son fagocitadoras, ¿cierto? Tienen receptores que son como comunes para todos los microbios, por ejemplo, los receptores tipo TOL, receptores de manosa que son para los hongos, otros receptores que todas las células los tienen, porque ellas no saben reconocer a la especificidad de un microbio, sino que solamente reconocen los patrones comunes. Es decir, supongamos, si una proteína es común a todos los tipos de virus que existen, ¿cierto? Cuando entra un virus, no importa qué virus sea, las células de defensa del sistema innato saben que es un virus y van a actuar como lo que se hace para un virus. Si es una bacteria, lo mismo, si es un hongo, lo mismo, etcétera, tienen patrones establecidos para esos microbios. En cambio, los receptores de las células adaptativas tienen sus propios receptores para reconocer a cada microbio en particular. Es decir, saben que un microbio es Pedrito, que el otro microbio es Juanito, y que otro microbio es Marillita, y que otro microbio es Isabel. Es decir, conocen a cada microbio en forma particular. ¿Ya? Lo otro que ya explicamos es que, ¿no es cierto?, los genes están codificados en diferentes líneas de genes. Por ejemplo, para los receptores de las células innatas están, dijimos, en la línea germinal, es decir, que en todos los tipos de células va a ser el mismo patrón y en cambio acá la línea somática. ¿Qué significa esto de somática? Significa que los genes pueden intercambiar segmentos para fabricar diferentes tipos de receptores, así como tantos microbios hay, tantos receptores existen. Ahora, dice, ambos tipos de inmunología pueden determinar o diferenciar una célula común de otra que no lo es, sí. Es decir, tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo pueden diferenciar a una célula propia de una que no lo es, y una proteína propia a una que no lo es. De lo contrario, el sistema inmune no nos serviría, porque si no ese sistema inmune, ¿cierto? Si no supiera reconocer que la célula epitelial es de mi tejido y lo atacara, ¿cierto? Yo me enfermaría con un montón de cosas hasta que terminaría matándome el sistema inmune, ¿cierto? Sería como un autosuicidio porque empezaría a destruir todas las células de mis tejidos si no las pudiera reconocer. Vamos con la otra. ¿Qué hace una célula presentadora de antígeno? ¿Y quiénes son ellas? Esto yo ya lo expliqué la semana pasada, pero lo voy a explicar rápidamente para que entiendan el contexto grande que les voy a mostrar ahora. Bueno, aquí hay como una animación, una caricatura de lo que hace una célula presentadora de antígeno. Esta célula puede ser dendrítica, como la célula de Langerhans, puede ser un neutrófilo, puede ser un macrófago, ¿cierto? Es una célula que le va a mostrar a una célula del sistema de defensa cómo es el microbio. Eso es lo que está haciendo, presentándosela. Ahora, ¿todos los linfocitos T van a reconocer a ese microbio? No, ¿cierto?
El único linfocito que va a reconocer a ese microbio es el que tiene los receptores para poder captar el epítopo de ese microbio. Si no lo tiene, epítopo, si no lo tiene, no lo reconoce, ¿se entiende? No es que todos los linfocitos van a reconocer a ese microbio, no. Solamente el linfocito que tiene el receptor especializado, ¿cierto? Que fue fabricado en la línea somática para reconocer a ese epítopo, es el único que lo puede reconocer. Y una vez que lo reconozca, se activa, se multiplica y hace todo su accionar, ¿cierto? Independiente, si es CD4, CD8 o el linfocito B, siempre y cuando lo reconozca. Si no lo reconoce, no hace nada. Acá tenemos dos ejemplos de lo que pueden hacer una célula presentadora de antígeno y qué significa presentar un antígeno. Aquí, por ejemplo, tengo un linfocito CD4 y acá tengo un linfocito CD8. ¿Cuál es la diferencia? El linfocito CD4, ¿cierto?, puede establecer contacto con las células presentadoras de antígeno a través de esto que está acá arriba, que sería el complejo mayor de histocompatibilidad. La palabra histo significa tejido. Y recuerden que los que tienen clase 2 son aquellas células especializadas en presentar antígeno. En cambio, el linfocito CD8 o citotóxico puede, ¿no es cierto?, reconocer partículas de virus o de microbios o de la misma célula que se ha echado a perder porque ha sido infectada, pero a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Yo les mostré la semana pasada cómo es que, ¿no es cierto?, las proteínas se unían con los complejos mayores de histocompatibilidad y luego se llevaban a la superficie y eran presentadas hacia las células de los linfocitos B o T. Bueno, en este caso acá tenemos una célula del cuerpo, supongamos de nosotros, que ha sido infectada con un virus o tiene cáncer, ¿ya? Por lo tanto, ella va a presentar estas moléculas virales o de cáncer, ¿cierto? Proteínas propias que están mutadas en un complejo de histocompatibilidad de la clase 1. El receptor de este glóbulo blanco llamado linfocito T CD8 es capaz de reconocerla, ¿cierto?, a esa molécula mutada siempre y cuando esté asociada al MCH clase 1. Y una vez que la reconoce, va a establecer todo su mecanismo de acción, que va a ser liberar, ¿cierto?, unas moléculas llamadas perforinas, hacer un orificio en la membrana plasmática, luego liberar una molécula llamada granzima y efectuar la apoptosis de esta célula. ¿Por qué? Porque esta célula está echada a perder. Hay que eliminarla en un proceso que se llama apoptosis celular. Acá, mientras tanto, tenemos un linfocito helper o colaborador, ¿cierto? Y ella, ¿cierto?, está estableciendo un contacto con un macrófago que se engulló a un microbio y él está presentando al microbio todos los epítopos. Y el epítopo, o el fragmento que es determinante antigénico, tiene que estar unido en el complejo mayor de histocompatibilidad, pero que tiene solamente la célula presentadora de antígeno, que es el tipo 2, diferente al tipo 1, que tienen todas las células del cuerpo, excepto los glóbulos rojos, ¿cierto? Porque los glóbulos rojos no tienen núcleo. ¿Ya? Y tienen otros complejos que son los, por ejemplo, los que le dan el nombre a los glóbulos rojos A, B o 0, los anticuerpos y los antígenos, ¿cierto? Entonces, una vez que pasa esto, el linfocito se activa y este colaborador comienza a secretar citocinas, ¿cierto? Él se autoestimula con estas hormonas que pueden ser la interleucina 2 y empieza a proliferar, es decir, se multiplica. En vez de haber uno, después de haber 2, 4, 6, 8, muchos de estos mismos linfocitos que responden a esa proteína que acaba de reconocer. ¿Qué pasa si aquí hay una proteína cuadrada? Si es una proteína cuadrada, este linfocito no tiene los receptores para esa proteína cuadrada, por lo tanto va a tener que venir otro que sí puede reconocer esa proteína cuadrada. No sé si me entienden. Si no entienden, ya saben que pueden abrir el micrófono y preguntar. ¿Qué hace una célula presentadora de antígeno? ¿Quiénes son ellas? Bueno, las células presentadoras de antígeno son los macrófagos, células dendríticas, neutrófilos y el linfocito B. Después que presentan antígenos, bueno, ¿qué pasa, cierto? Bueno, después que una célula presenta este antígeno del microbio, es decir, la foto de este ladrón, ¿cierto? ¿Qué hace? Bueno,
puede causar diferentes cosas. Por ejemplo, cuando una célula dendrítica, ¿cierto?, establece contacto con un linfocito, que este es un linfocito que se llama TH1, hay TH2 y hay diferentes tipos de linfocitos T, pero para el colegio no nos importa para nada eso, ¿ya? Nosotros vamos a causar la proliferación, es decir, la reproducción del linfocito que puede reconocer a ese microbio. Si aquí hay otro linfocito y no lo pudo reconocer, ese no va a proliferar. También podemos causar que eso se llama expansión clonal, es decir, que a partir de uno se generen clones que pueden reconocer a ese microbio. Y también podemos transformarlo en células de memoria, es decir, células que se van a guardar en el vaso o en la médula espinal, o se van a guardar en ciertas partes, ¿no es cierto?, en los ganglios linfáticos, y van a esperar si es que otra vez vuelve a entrar ese microbio en una segunda infección. ¿Qué va a pasar con los macrófagos, no es cierto? Van a activar, por ejemplo, al linfocito efector y también van a provocar que se engulla con más avidez al microbio. Y en el caso de que si estuviéramos activando un linfocito B, una vez que la célula, ¿cierto?, le ha presentado al linfocito B el microbio, ese linfocito B va a crecer de tamaño, va a salir a la circulación sanguínea, al lugar donde ocurrió la infección, y se va a transformar en una célula que se llama célula plasmática o plasmocito, y va a liberar anticuerpos contra ese microbio. Recuerden que estos anticuerpos son proteínas, y como son proteínas, tienen que venir determinadas por un gen, y un gen tiene que transformarse en ARN mensajero. Ese ARN mensajero, ¿no es cierto?, tiene que formar una proteína, y como esos genes son polimórficos y pueden variar, yo puedo formar millones de proteínas diferentes cambiando los exones de ese gen. ¿Se acuerdan de lo que es un exón? Es una secuencia de un gen que codifica para una proteína. Bueno, y si yo varío los exones, por ejemplo, tengo exón 1, 2, 3, y yo puedo colocar 3, 2, 1, o 1, 3, 3, o 3, 3, 3, es decir, si yo voy variando la forma de conjugación de esos exones, yo puedo hacer con un solo gen diferentes tipos de proteínas, y eso es lo que pasa con la sección variable de un anticuerpo. Bueno, esta respuesta inmune adaptativa, ¿de qué depende? Bueno, depende de qué linfocito y dónde está el microbio. Si el microbio está en el citoplasma, habrá un tipo de célula de defensa que lo reconoce, en este caso son los linfocitos TCD8 o citotóxicos. Si el microbio está fuera de la célula, ya sea en el plasma sanguíneo, en los espacios intersticiales, se van a encargar de ellos los linfocitos TCD4 o los linfocitos B. Los linfocitos TCD4 tienen un problemita chiquitito, que ellos solamente pueden reconocer a los microbios cuando una célula presentadora de antígeno se los muestra. En cambio, los linfocitos B, ellos solos pueden reconocer al microbio sin necesidad de que de una célula presentadora de antígeno se lo muestre. Esto es sacado directamente del libro, ¿cierto? Que yo ya se los puse, se los pasé y lo pueden revisar. Aquí tenemos los PRR, que son estos patrones o receptores que están en todas las células del sistema inmune innato, y tenemos los receptores BCR y TCR, que son del sistema inmune adaptativo. Y acá dice moléculas que participan en la activación, se los voy a mostrar también del libro después, que es lo siguiente. Las células de defensa necesitan como dos señales de activación. Es como cuando yo me subo a un auto, meto la llave y le pongo partida al motor, y el motor funciona, pero no se mueve el auto. Está activado. Necesita que yo coloque el cambio y que acelere. Bueno, las células de defensa tienen el mismo patrón. Ellas tienen como la llave, que sería el complejo mayor de histocompatibilidad, que se une con el receptor CD4 y el determinante antigénico, que puede ser una molécula propia que esté mutada, o puede ser la parte de un microbio, pero también necesita de otras moléculas de coestimulación. Por ejemplo, aquí tenemos, receptores diferentes que no están normados acá, y también una vez que se establece este contacto, por ejemplo, el linfocito CD4 empieza a producir unas citoquinas, que en este caso son las interleucina 2, y luego también produce el receptor de la interleucina 2, que actúa como una hormona autocrina que
se estimula a sí misma. Mientras más contacto haya, ¿cierto? Más se libera esta interleucina 2 y provoca que este linfocito se autoactive mucho más, es decir, comience a colocar la marcha 1 y empiece a manejar rápidamente para empezar a reproducirse y actuar de manera más eficaz y eficiente. Las dos señales. Bueno, ¿en qué consiste la activación del linfocito y qué necesita? Bueno, lo mismo que estábamos hablando recién. Consiste en el inicio de la síntesis de proteínas específicas, que son las citoquinas. Ustedes ya saben, en la primera parte les expliqué que habían diferentes tipos de citoquinas. Hay interleucinas, factor de necrosis tumoral, ¿qué más? Interleucinas, citoquinas, interferones, ¿cierto? Hay diferentes tipos de interleucinas, algunas causan fiebre, otras inflamación, otra activación del sistema del complemento, etcétera, un montón de actividades que necesitan no solamente acoplar el receptor con, ¿cierto?, el determinante antigénico y el complejo mayor de histocompatibilidad, esa sería como la llave de ignición, pero necesitamos de otras cosas para activar también el sistema inmune. Y eso también nos ayuda porque en el caso de que se estableciera un acoplamiento erróneo, se imaginan que el sistema inmune no se asegura de que efectivamente la célula está dañada, sino nos matarían a todos a cada rato, ¿ya? Bueno, y acá es lo mismo para que ustedes vean, ¿no es cierto?, el CMH1 y el CMH2, cómo se acoplan y cuáles son los tipos de complemento de la activación de los microbios endógenos y exógenos, etcétera, que es lo mismo. Y acá es lo que les quería mostrar como un panorama general de cómo actúa nuestro sistema de defensa uniendo al sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Entonces, me gustaría que si están escuchando música, dejen de escuchar música, si están viendo tele, dejen de ver tele, me pongan atención porque esta es como la base de todo lo que hemos estado hablando, ¿ya? Este cuadrito resume casi todo lo que es el sistema inmune, casi todo porque es súper complicado igual. Bien, primero se las voy a mostrar de lejos y después de cerca, ya para explicarles de qué se trata. Acá tenemos un individuo que está siendo infectado con un virus de gripe. Supongamos que es el virus que viene ahora, el coronavirus, ¿ya? El coronavirus. Entonces, a este individuo le entró el virus por la nariz y por la boca, alguien le estornudó encima, ¿cierto? Y este virus ingresó al cuerpo, pasó el primer sistema de defensa, porque, ¿no es cierto?, ya no está en la nariz, los pelos de la nariz no fueron capaces de atraparlo, el mucus de la garganta no fue capaz de detenerlo, el estornudo tampoco, ¿no es cierto?, ya sobrepasó la primera línea de defensa. Ahora tenemos la segunda línea de defensa, tiene el tejido del cuello inflamado, ¿no es cierto?, está moquillando, llora porque, ¿no es cierto?, está infectado, tiene fiebre, etcétera. Y al lugar de infección están llegando, aquí en el medio, en el número 1, están llegando, ¿no es cierto?, las células del sistema inmune innato, que son inespecíficas. No tienen idea que este es el coronavirus, pero como reconocen, ¿cierto?, los PAMs, que es un virus, van y lo engullen. Una vez que lo engullen, acuérdense que estas células se llaman células presentadoras de antígeno, ¿cierto?, van a ir al lugar donde está ocurriendo la infección, que en este caso estamos viendo las primeras partes del sistema respiratorio, estamos acá en la tráquea, en el esófago, o sea, en la parte de la tráquea más bien dicho, estamos entrando, ¿cierto?, a los pulmones y los macrófagos están en este lugar y entonces comienzan a comerse a estos microbios y van a presentar estas moléculas del microbio en la superficie unidas al complejo mayor de histocompatibilidad 1. ¿Por qué 1 o 2? Bueno, si no saben, es el número 2. ¿Por qué 1 no es? Porque si es una célula del cuerpo sería 1, pero como es una célula presentadora de antígeno, el complejo mayor de histocompatibilidad es el número 2. Entonces, estas moléculas, ¿cierto? La rojita, el puntito rojo que es del microbio, que sería esto, va a estar unido al complejo mayor de histocompatibilidad número 2, ¿ya? Y va a llegar al lugar de infección un linfocito, o podríamos decir que este glóbulo blanco viaja, ¿cierto?, a los ganglios más cercanos. ¿Cuáles serían los ganglios más cercanos? Por ejemplo, podrían ser los ganglios del cuello o los ganglios de las axilas. Y en ese lugar se va a encontrar con el linfocito cooperador que está como silbando, sentado en un asiento y fumándose un cigarro, esperando, ¿no es cierto?, que llegue alguien. Ahora,
¿Todos los linfocitos que están sentados en el asiento van a responder? No. ¿Quién va a responder? Aquel linfocito que tiene los receptores para captar ese antígeno sobre ese complejo de histocompatibilidad. Recuerden, cada linfocito tiene un receptor específico para cada microbio y solamente ese va a responder. Entonces, sigo con mi cuento. El macrófago, ¿cierto? Llegó a los ganglios, ya sea de la axila o del cuello, y se encontró con estos linfocitos que están como inactivos, ¿ya? Se establece el contacto entre el complejo mayor de histocompatibilidad y el linfocito. Es como lo que estamos viendo acá. Aquí, ¿cierto? Este sería el linfocito, y aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad. El linfocito complejo, ¿se entiende? Se estableció un contacto ahí. Ahí está el contacto. ¿Ya? Una vez que se establece el contacto, ¿cierto? Sería, ya tenemos ahora la primera llave, metimos la llave, encendimos el motor. Ahora vamos a tener la segunda llave, que sería que el linfocito comienza a producir citoquinas o interleucinas. Estas interleucinas van a servir para activarse a él mismo y viajar por la sangre para activar a otras células también del sistema de defensa adaptativo, no solamente innato. ¿Estamos bien? Ya. Una vez que este linfocito CD4, cooperador o helper, se activó, va a empezar a producir clones. ¿Por qué clones? Porque necesito que tengan el mismo receptor porque quiero que reconozcan a ese microbio, a ese virus, el del coronavirus, ¿ya? A ese. Entonces, se reproducen y tienen, todas las células que se reproducen tienen los mismos receptores para reconocer a ese microbio y no otro. Y también se transforman en otro tipo de célula que va a quedar guardada en la circulación sanguínea o en el vaso o en los ganglios, que se llaman células de memoria, linfocitos TCD4 de memoria. ¿Para qué me sirven? Para que si otra vez, ¿cierto? Cuando ya se supone que mi organismo ha logrado contener la enfermedad y si otra vez llega el mismo virus con las mismas proteínas en su superficie, yo ya antes de que se propague, ya me pueda defender y termine la infección antes de que yo me dé cuenta. ¿Se entiende? Ya. Vamos con el cuento, ahora nos vamos a pasar al lado izquierdo. Mientras tanto, ¿cierto? Este virus, ¿cierto? Algunos lograron escaparse al ataque de los macrófagos y andan dando vuelta y metiéndose a las células del pulmón. Ya lograron llegar al pulmón, algunas escaparon, ¿no es cierto?, al ataque de los macrófagos, al sistema inmune innato, es decir, lograron vencer la barrera primaria y la secundaria y ya están llegando a las células pulmonares. Y entró el virus a la célula del pulmón, ¿cierto? Liberó su material genético, se unió al núcleo, ya tenemos, ¿cierto?, que el material genético tomó posesión de la herramienta metabólica de la célula pulmonar y por lo tanto se va a unir con los complejos mayor de histocompatibilidad número 1 y esa proteína va a estar en la superficie del linfocito. Ahí, pucha, perdón, ahí, y ahí está la proteína, ahí, ya. Estoy apretando algo, ahí está la proteína, supongamos, y el linfocito citotóxico, que ya más o menos está en el lugar de la infección porque fue avisado por el macrófago y aquí anda por aquí, ¿no es cierto? Otro linfocito, fíjense que está captando las interleucinas que están dando vuelta en la sangre, ¿cierto? Que son como hormonas, y él, una vez que ya se unió a la célula que está infectada en la región, es decir, esta célula pulmonar, ¿cierto? Que está infectada, fíjense lo que va a hacer, se va a activar y también recibe la acción de la interleucina, que sería la segunda llave, para activarse mucho más todavía. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a generar más copias de ese linfocito CD8 y también va a liberar dos moléculas, perforinas, para perforar la membrana plasmática de la célula del pulmón, y también va a liberar granzimas para matarla, es decir, va a provocar la muerte de esta célula pulmonar. ¿Por qué la queremos matar? Porque tiene un extranjero metido adentro y hay que matarla con todo y el extranjero, es decir, con todo y el virus tenemos que matar la célula. Hay que eliminarla, ¿para qué? Para que este virus no se propague dentro de la célula, no se reproduzca y luego la célula igual va a morir, pero más encima va a morir, va a liberar un montón de virus que ella misma reprodujo. Ahora vamos al número 3.
¿cierto? Ya sabemos lo que está pasando aquí. ¿Qué tenemos acá? Muchos de estos virus que están viajando por la sangre al lugar hacia el pulmón, ¿cierto? Quieren infectar el pulmón y otras zonas, el cerebro, como hace este virus, y otros lugares del cuerpo, ¿cierto? Fíjense que el linfocito B, ¿cierto? Que anda patrullando, circulando por la sangre, se encuentra y se topa con este virus. Pero este linfocito B que se topa con él es el que tiene justamente el receptor para reconocerlo, porque antes habían pasado otros linfocitos B, habían tocado las células, las proteínas que están en la superficie, pero les había importado nada porque no lo podían reconocer como extraño. Pero este que pasó, dijo, sí, ¿cierto? Y lo reconoció al tiro, sin que se lo presentara una célula presentadora de antígeno. Lo reconoció inmediatamente la proteína. Y más encima recibió la orden de las interleucinas que ya venían de la parte 1, y entonces lo reconoce, ¿cierto? Señal número 1, se activa con las interleucinas, y ahora aquí vamos a tener esta célula, ¿cierto? Sufre lo que se llama expansión clonal, que es decir, se va a empezar a reproducir, va a empezar a crecer de tamaño, se va a transformar en una célula plasmática, y va a empezar a producir estos como dardos, o podríamos decir armamento que lo puede tirar a distancia, que serían los anticuerpos. Y también va a generar otro tipo de células con el mismo receptor que se llaman células de memoria, al igual que el linfocito T, y que también van a quedar guardadas, puede ser por días, por años, por meses o por toda la vida, para que eventualmente cuando este microbio vuelva a entrar, la enfermedad se termine mucho antes. Ahora, ¿qué hacen estos anticuerpos? Muchas cosas. Vamos a salir de acá. ¿Entendieron cómo era el sistema, cierto? Voy a salir de aquí y me voy a ir a donde están los anticuerpos. Esto sería la expansión clonal, ¿cierto? Aquel linfocito que reconoce, ¿cierto? Fíjense, pueden haber muchos linfocitos, pero solamente uno va a reconocer al antígeno, y ese uno es el que se tiene que reproducir, no los otros. Fíjense que aquí tienen moléculas receptores en la superficie que no pueden reconocer a ese triangulito, y solamente se van a reproducir los que pueden reconocer al triangulito y no los demás. Bueno, ¿qué es lo que hace un anticuerpo con los microbios? Vamos a salir de ahí. Aquí tenemos los diferentes tipos de anticuerpos que existen. Ustedes lo pueden leer con más detención en su casa, porque me quedan 15 minutos y no vamos a estar leyendo uno por uno cuando esto es algo que una persona puede estudiar. Es decir, ¿qué hace cada un tipo de inmunoglobina? Por ejemplo, algunos funcionan cuando la gente tiene gusano, otros funcionan cuando la gente tiene moléculas alérgicas, otros, por ejemplo, hacen que, por ejemplo, la célula libere toxinas, ¿cierto? Otros se activan cuando yo soy bebé, ¿no es cierto? Otros, por ejemplo, ayudan a que el sistema del complemento se active, otros liberan citoquinas, otros hacen que las interleucinas o los factores de necrosis tumoral aumenten, es decir, tienen infinidad de acciones. Pero básicamente esto es un anticuerpo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esto es lo que producen los linfocitos B cuando se han transformado en célula plasmática o plasmocito. Si están en forma de linfocito B inactivo, no pueden producir anticuerpos. Estas zonas amarillas son las zonas constantes, y estas zonas que están acá es la zona variable que yo les digo, que puede ser diferente dependiendo a cada tipo de microbio. Es decir, todas estas zonas van cambiando diferentes porque los genes se van como moviendo, ¿cierto? Uno puede como jugar como barajar una carta de naipes, puede tirar diferentes tipos de cartas y tener diferentes tipos de recombinaciones. Por lo tanto, todos los anticuerpos son diferentes y por lo tanto pueden reconocer a diferentes tipos de microbios. Esta es la parte variable que se une al epítopo, y esta es la parte que está hacia arriba, que puede ser reconocida por una célula. Y esto es lo que hacen los anticuerpos. Por ejemplo, neutralizan las toxinas, las hacen que no sean tóxicas. Aquí está el microbio, ¿cierto? Y este es el anticuerpo. Por ejemplo, causa la opsonización. Opsonizar sería como que si yo le pegara una etiqueta al microbio para que de lejos, ¿cierto?, la policía viera que ese es un ladrón. Entonces llegan todos los macrófagos y se lo comen porque ya está marcado. Otra cosa es causar, por ejemplo, la precipitación del microbio, que ya no sea soluble en el plasma sanguíneo, sino que precipite, que caiga o que ya no sea soluble. Entonces ahí llegan los macrófagos y se lo comen. Favorece la fagocitación, favorece la inflamación del cuerpo, que eso no es muy bueno, ¿cierto? Porque a veces causa mucho daño en los tejidos el proceso inflamatorio.
Por ejemplo, también activa el complemento, etcétera. Bueno, todo eso. 5. ¿Qué es lo que es una infección? Es una invasión, o sea, ingresa el microbio en mi cuerpo, se multiplica dentro de mi cuerpo, ¿no es cierto? Y luego también reaccionamos a las toxinas y a la presencia de estos tejidos extraños. Subclínico va muy rápidamente porque me voy a ir pasando las enfermedades ya. La infección subclínica es cuando yo tengo el patógeno, pero no presento síntomas. Por ejemplo, tengo el virus del SIDA en mi cuerpo, pero no tengo ningún síntoma que gatille que me he enfermado, o como las personas que se enferman de coronavirus y no presentan síntomas. La patogenia incluye los mecanismos de infección y la respuesta del hospedero, ¿ya? Y la virulencia es la medida en que el patógeno puede provocar enfermedad. Se relaciona con el número de patógenos y la vía de ingreso, la producción de toxinas. Es decir, no todos tienen la misma virulencia, porque dependiendo, ¿no es cierto?, del lugar donde entre y de la cantidad de patógenos que entren, va a depender de la virulencia que tenga. Este cuadro grafica en buenas cuentas la presencia de la memoria inmunológica y lo que es el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Por ejemplo, la línea o la curva azulita está ejemplificando cómo acciona o cómo reacciona el sistema inmune innato frente a la entrada de un patógeno. Y aquí, si ustedes están viendo, es demoroso, ¿cierto? Es lento y responde siempre de la misma manera, porque recuerden que el sistema inmune innato no reconoce a los microbios en forma particular y es estereotipado, es decir, siempre es el mismo mecanismo. Llegan al lugar los macrófagos o las células presentadoras de antígeno, ocurre inflamación, ocurre fiebre, es decir, se desarrolla el sistema del complemento, siempre es lo mismo, independientemente del tipo de microbio que haya llegado. Y como no tiene memoria, siempre va a reaccionar igual. En cambio, esta curva en roja no está especificando, por ejemplo, el accionar del sistema inmune innato y que ha dejado memoria. Una vez, ¿no es cierto?, que nosotros ya conocemos el microbio y hemos generado células de defensa de memoria, ¿cierto? La segunda vez, fíjense, la curva que va subiendo acá es bastante larga aquí, acá es cortita, se demora mucho menos en reaccionar, incluso no nos damos ni cuenta que nos hemos enfermado con el mismo patógeno, y fíjense en la cantidad de anticuerpos que generamos es casi el triple. Es decir, la eficiencia del sistema inmune adaptativo, una vez que ya él sabe, ¿no es cierto?, cómo son los microbios, es muy eficiente y es muy rápida. Pero ¿qué pasa en el caso del coronavirus? Que como es un microbio nuevo, que no lo conocemos, se demora mucho en reaccionar al sistema inmune, a veces 7 días, a veces 15 días, que son el periodo en que la persona se puede agravar e incluso puede morir. Eso ya lo vimos cuando vimos bacterias, que sería el cultivo bacteriano, o sea, el crecimiento bacteriano en cultivo. Y aquí viene la inmunidad natural y artificial, y en su formato activo y pasivo, que se los voy a explicar mejor con la otra diapositiva, que es mucho más fácil de entender. La inmunidad adaptativa tenemos dos componentes de provocarla. Por ejemplo, la inmunidad activa y natural es cuando yo mismo, ¿cierto?, me mejoro después de una infección. Es decir, yo, ¿cierto?, me enfrento a un microbio, pongo en accionar todo mi equipo de células de defensa y también de inmunidad humoral, que sería la parte proteínica. Cuando yo hablo de inmunidad celular, me refiero a las células. Y cuando yo hablo de inmunidad humoral, me refiero a todas las proteínas, sistema del complemento, citoquina, interferones, interleucina, anticuerpo, todo eso se llama proteína y eso se conoce como inmunidad humoral. Cuando yo digo inmunidad celular, me refiero a macrófagos, neutrófigos, células dendríticas, linfocitos B, linfocitos T, ¿ya? Entonces, la inmunidad adaptativa natural es cuando yo me defiendo de los microbios, tanto con mi componente celular como humoral. Y la inmunidad pasiva es cuando a mí, ¿no es cierto?, me pasan la inmunidad humoral, es decir, anticuerpos a través de la leche o la placenta, mi madre, porque yo soy todavía pequeñito y todavía no tengo maduro mi sistema inmune adaptativo, ¿ya? Ahora, la inmunidad adaptativa artificial también se puede producir en forma artificial activa cuando yo me vacuno, me inyectan, ¿cierto?, en forma artificial microbios o restos de microbios atenuados, muertos o toxinas para provocar que las células de defensa, ¿cierto?, a través de las células presentadoras de antígeno, conozcan cómo es el microbio y por lo tanto cuando realmente yo me enferme de verdad, ¿cierto?,
yo ya esté preparada para defenderme rápidamente y reaccionando con la curva segunda que ustedes vieron ahí. Otra forma de generar inmunidad artificial que es poco duradera sería la pasiva, que es lo que piensan ahora hacer la gente, ¿no es cierto?, que le piden a las personas que se han enfermado con coronavirus que donen sangre, porque ellas tienen en este momento tienen anticuerpos contra el coronavirus. Pero no se sabe cuánto, en este caso, en el coronavirus, no se sabe cuánto duran estos anticuerpos, ¿cierto? En algunas oportunidades, ya se acuerdan que si la célula de defensa ha dejado células de memoria, ella puede producir anticuerpos por toda la vida o por meses o por años. Pero en este caso, estos anticuerpos parece que se producen contra el coronavirus, tienen una corta duración, pero las personas que se han mejorado, yo le puedo retirar ciertos anticuerpos del plasma sanguíneo y se los puedo inyectar a otra persona para que le ayude a defenderse de la enfermedad en ese momento, pero estos anticuerpos no duran eternamente, ¿ya? Acá tenemos los tipos de vacuna que existen con cómo se ponen estos microorganismos, algunos atenuados, es decir, son abuelitos de microbios, otros están desactivados porque el componente para causar la enfermedad ha sido desactivado, o, ¿no es cierto?, utilizamos, por ejemplo, exotoxinas de las bacterias que están desactivadas, o polisacáridos, ¿no es cierto?, o, por ejemplo, tipo de material genético de algún bacteria o, perdón, de alguna bacteria o de algún virus, ¿ya? ¿Por qué no se puede hacer, por ejemplo, vacunas para el SIDA? Porque estas proteínas que ellos tienen mutan muchas veces y pueden generar, ¿no es cierto?, una reactividad y provocar la enfermedad, sobre todo porque tienen a estas proteínas de la cápside, o sea, proteínas de la transcriptasa reversa que son muy peligrosas, entonces no podemos exponernos a hacer este tipo de vacunas. Bueno, y acá tenemos que en el libro, ¿no es cierto?, sale especificado, esto no se los van a preguntar nunca en la prueba, ni en ninguna, pero igual se los voy a dejar aquí para que ustedes los vean, que son los mecanismos de daño inmunológico, que son 4, el tipo 1, que tiene relación con las alergias, y si ustedes después lo leen con detención, ¿no es cierto?, los anticuerpos que se generan acá básicamente son las inmunoglobulinas G, que la palabra inmunoglobulina es lo mismo que anticuerpos, es un sinónimo, ¿ya? Por ejemplo, los tipo 2 que tienen relación con las transfusiones sanguíneas, donde ahí los anticuerpos que están presentes son los G y M. Los tipo 3 que tienen que ver, ¿no es cierto?, con moléculas muy pequeñas que quedan atrapadas, por ejemplo, en los riñones o en las manos, que generarían, por ejemplo, artritis reumatoide, es decir, inmunitaria. Y las tipo 4 que tienen que ver con microbios, por ejemplo, generalmente que quedan atrapados dentro de las células, como la tuberculosis. Aquí tienen la respuesta celular retardada, que responde, ¿no es cierto?, a algunos linfocitos y generan inflamaciones bastante importantes, para que las lean después. Y acá tenemos las alergias, ¿cierto? Las alergias se generan básicamente porque es una reacción exacerbada de las células que están presentes en nuestros tejidos cercanos a donde ingresa el alergeno, que sería, por ejemplo, un grano de polen o cualquier partícula que puede ser extraña a nosotras y que el cuerpo la reconoce, ¿cierto?, como extraña, pero tiene una reacción exacerbada. Y una vez que las células que reconocen esto y se activan a través de los linfocitos CD4, que son generalmente los basófilos o los mastocitos, empiezan a liberar estas células cebadas que liberan histamina y también inmunoglobulina E. La segunda vez que entren lo hacen con más fuerza y por lo tanto pueden causar, por ejemplo, un shock anafiláctico, es decir, que activan la contracción de los músculos lisos de por ejemplo, los alveolos o de las vías aéreas, cerrándolas y causando una muerte por asfixia. Por lo tanto, las personas que están, podríamos decir, expuestas, ¿no es cierto?, más de una vez a una sustancia alergénica, tienen que tener mucho cuidado, y si ya saben que son alérgicos por ejemplo, el maní, al grano de polen o cualquier cosa, y va incrementándose eso a través del tiempo, tienen que ir a los dermatólogos para que les receten alguna, por ejemplo, inyección de adrenalina en el caso de que se les cerraran las vías aéreas y no morirse. Bueno, ¿el sistema inmune puede dañar al organismo? Obviamente que sí. Ahora, ¿por qué lo daña? Ya sé que son las 1:30, chiquillos, si me esperan 5 minutos se lo agradecería mucho. Además tengo que pasar la lista, así que 5 minutos, por favor, ¿ya?
¿El sistema inmune puede dañar al organismo? Sí, ¿cierto? Porque aquí tenemos varias enfermedades, lupus, la fibromialgia, y aquí tienen del libro, ¿no es cierto?, varias enfermedades como la tiroiditis de Hashimoto, miastenia grave que implica la musculatura, la diabetes tipo 1 que también es inmunitaria, lupus, etcétera. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque muchos de los linfocitos que tenemos, cuando están naciendo, podríamos decir, en la médula ósea y van al timo o van a diferentes lugares del cuerpo a madurar, a la escuelita, ellos tienen que pasar por una prueba y en la prueba les enseñan los complejos mayores de histocompatibilidad 1 y si ellos lo saben reconocer, pasan la prueba. Ahora, la segunda prueba va en que lo sepan reconocer, pero no reaccionen frente a ellos. Si reaccionan, los matan. Algunos, ¿no es cierto? Eso es la de elección, es decir, las células que reaccionan hacia nuestras propias células y a nuestras propias proteínas deben morir antes de madurar, porque si salen a la circulación y reconocen a nuestras células como extrañas y las atacan, eso, ¿no es cierto?, no es nada bueno para nosotras. Y otras no escapan de otras no son, no las matan, pero permanecen en lo que se llama anergia, que es permanecen como vivas, pero en estado de latencia, no reconocen, ¿cierto?, nuestras células ni tampoco reaccionan frente a ellas. Ahora, ¿por qué hay tantas enfermedades autoinmunes? Porque las células van perdiendo a lo largo de la vida, las células del sistema de defensa van perdiendo la tolerancia y entonces por la vejez o porque, por ejemplo, tienen errores genéticos, ¿cierto? Van perdiendo la capacidad de conocer a nuestras células y entonces comienzan a atacarnos. Y es por eso que generalmente los abuelitos, por ejemplo, tienen esta reumatitis, ¿cierto?, deformantes, que les deforman las estructuras de sus huesitos. ¿Y por qué? Porque el sistema de defensa los va atacando, porque no sabe reconocer, perdió la capacidad de conocer, es decir, le está dando como un poco de Alzheimer a la célula de defensa, entonces ya no la reconoce. Ahora, este es el mecanismo para que lo lean después, el mecanismo por el cual las células atacan los injertos, es decir, los tejidos que vienen de otras personas, porque obviamente, es cierto, el complejo mayor de histocompatibilidad está expresando proteínas que no son nuestras. Y obviamente nuestro sistema inmune está actuando bien, es decir, ataca a aquella célula que él no reconoce. ¿Y cómo la ataca? Obviamente destruyéndola con los linfocitos CD8, llevando todo el sistema de macrófagos, causando inflamación, causando, por ejemplo, la mortalidad de de los vasos sanguíneos que recién están naciendo para nutrir a estas células, y como los vasos sanguíneos se están muriendo, no puedo llevar nutrientes ni oxígeno al tejido y el tejido termina necrosándose. Acá tienen una lectura si quieren verla, ¿no es cierto?, por qué se rechazan en los trasplantes, y lo mismo acá. Y acá tenemos otro tipo que también tiene que ver con la materia que estamos viendo, que sería los grupos sanguíneos. Por ejemplo, los grupos sanguíneos, recuerden que yo les dije que los glóbulos rojos no tienen en su superficie complejo mayor de histocompatibilidad 1, pero tienen otras proteínas que son estas que están acá. Por ejemplo, acá dicen son los antígenos, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que tienen grupo sanguíneo A tienen el antígeno A, las que tienen el grupo B tienen el antígeno B, las del grupo AB tienen ambos antígenos A y B, y las del grupo 0 no tienen ningún antígeno en su superficie. Y eso va a determinar que el grupo 0, por ejemplo, sea dador universal, es decir, le puede donar sangre a todas las personas que quiera, que sean de factor RH positivo, obviamente, porque los factores también intervienen acá. Y las personas del grupo AB pueden recibir sangre de todos los grupos sanguíneos porque tienen ambos tipos de antígenos en su superficie. Ahora, los antígenos que tienen en la superficie son diferentes de los anticuerpos que están en el plasma. Por ejemplo, la gente que tiene grupo sanguíneo A, en su plasma sanguíneo tiene anticuerpos anti-B. Por lo tanto, no puede recibir cierto sangre de una persona del grupo B, porque si no va a reconocer estas proteínas que tienen en la superficie, estos antígenos, y los va a coagular, es decir, los va a pelotonar y va a tapar los vasos sanguíneos, impidiendo que los órganos reciban sangre apropiadamente. Y es por eso que, ¿no es cierto?, la compatibilidad sanguínea tiene que ver con qué proteínas tenemos sobre los glóbulos rojos. Y acá tenemos el último caso, que sería la eritroblastosis fetal, que es una enfermedad que tiene relación con los grupos sanguíneos del papá y de la mamá, ¿no es cierto?, que se da generalmente cuando un hombre, el padre, tiene RH positivo y la madre es RH negativo y el bebé que engendraron es RH positivo, ¿cierto? Entonces, las células de defensa de la madre reconocen los antígenos que son diferentes del feto, pasan a través de la placenta y
Generalmente esto ocurre casi en el momento de finalizar el periodo gestacional, ¿ya? Donde va a ocurrir el parto, ocurre porque por pequeñas lesiones o sangramiento de la placenta, que la mamá se activa su sistema de defensa y pasan a través de la placenta estos anticuerpos, ¿cierto? Y como el bebé ya ha llegado algunas veces a término, ¿cierto? El bebé nace, pero ya la madre queda inmunizada para evitar que el segundo bebé, en el caso de, ¿no es cierto?, que tuvieran un segundo hijo y que también salga con RH positivo dentro de las 72 horas del parto, la mamá tiene que ser tratada con un tipo de anticuerpo para eliminar estos sustancias. Por ejemplo, dice, primera dosis, ¿cierto? Se le da la segunda dosis, perdón, a la mamá después de las 72 horas del parto, tienen que darle una dosis de unos anticuerpos para eliminar estos anticuerpos que ella produjo en contra del bebé. De lo contrario, va a terminar matando a este bebé. Por lo tanto, todas las mamás que tienen un factor RH, ¿cierto?, diferente del padre y por lo tanto pueden tener ocasionalmente un hijo del factor RH del papá, van a estar expuestas a la eritroblastosis fetal, que sería una enfermedad que podría destruir los glóbulos rojos del bebé en el periodo intrauterino. Y esa sería, ¿no es cierto?, la clase de hoy día. Y aquí terminamos el sistema inmune. No se vayan porque tengo que pasarles la lista. Descartar. Y ahora voy a pasar la lista. Ya, ahí estamos. Son los 39. Ya, chiquillos. Esa es la materia, para que sepan. Recuerden que les voy a pasar una prueba, que la prueba va a ser, ¿cierto?, en formato Google Classroom, es decir, como un formulario, y ustedes la pueden contestar con sus libros, con todo, pero espero que no copien entre los compañeros, sino que pueden apoyarse, buscar bibliografía, contestarla. Para eso les voy a dar un plazo decente, que va a ser un día, pero le puedo dar 2 horas o 3 horas, no sé, eso lo voy a pensar. Ya, chicos, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Este es el material prioritario de cuarto medio y con esto terminamos el prioritario de cuarto medio. Bastante info, mucha info, sí.